Buenas, doctor. ¿Cómo me esquinan la cámara de video? ¿Cómo me esquinan? A ver, tenemos nada más que 5 rostros, 6 rostros, una luz allá. Dice conectar con el audio una luz muy potente que no sé de quién es acá. Sofía Fernández Torres. Tiene una luz muy potente, no sé dónde se encuentra que. A ver, Batistelli, Galaca. Muy bien, Villalba. Lita, estaba mirando, ¿qué le pasó, Lita, ¿cómo es? En el parcialito. Disculpe, profe, tenía bajo el micrófono. Un poco rebuscada las preguntas y la Las verdad que... preguntas, y sí, un poco difíciles las primeras, en fin, un poco, pero ¿había posibilidad de recuperación o qué? Que estuve viendo parcialito segunda parte o parcialito no sé qué decía ahí en el foro. Pasa que la vez pasada la doctora había habilitado, se decía que se iba a habilitar a las 8 de la Ah, el mañana el tiempo, claro, parcialito y se habilitó a las 8:03, alguna a las 8:06 y tuvieron claro, 4 sí, minutos sí. para hacer el examen. Bueno, y no Y en pudieron esta volver. ocasión lo que pasó fue que tuvimos 10 minutos y algunos enunciados, por ejemplo, eran un poco confusos. Y bueno, a ver, ya tenemos más rostros. Bañay, estoy viendo a Bañay, Spengler, Florencia, Leslie, también la estoy viendo a Leslie. Ajá. Me esquinan, ¿eh? ¿No? Yo quisiera saber por qué me esquinan tanto. Esto de que les gasta mucho, como es, les gasta mucho internet y todo eso. mm, yo no estoy muy convencido, que sea un tema de costo de internet o de consumo de datos, ¿eh? Para mí que quieren ocultarse un poco, voy a saber qué están haciendo en esta hora. Voy a girar un poco a ver. No, y del otro día está Hidalgo, está nada más que congelado. Y bueno, vamos a ver a los que están acá y le voy a preguntar, por ejemplo, a Marcelo, ¿qué, qué dieron de la segunda parte de gastro? ¿Vieron Eh, ictericia? Ictericia y insuficiencia Ictericia, hepática. insuficiencia hepática. ¿Algo más? Colecistitis, colanquitis. Sí, alteración de las vías biliares vimos un poco. Bueno, pero ¿qué patología, digamos? Creo que colestasis. Ajá, también colestasis. Bueno, vamos a ver una introducción, en este práctico, vamos a hacer una introducción a estas patologías. La semana que viene vamos a profundizar en casos más específicos. Ahora vamos a hacer un vuelo por todas estas cuestiones que ustedes han visto en el teórico. ¿eh? Por ejemplo, estaba mirando la clase de la doctora Sosa de insuficiencia hepática y hay mucha información, digamos, como para retener de memoria. Entonces, cuando uno toma un tema, lo primero es tener las bases y el conocimiento en qué consiste la patología y los grandes rasgos. Eso es fundamental para poder por lo menos sacar un 4. Y en la medida que ustedes entiendan la patología, ahí sí pueden profundizar y tratar ustedes que tienen todavía el disco vacío o medio vacío, poder memorizar datos. Pero yo estoy convencido que cuando ustedes el día de mañana se enfrenten con un paciente, por ejemplo, que tiene una sospecha de insuficiencia hepática,
Y ustedes van a tener, que no es una patología muy frecuente, y lo vean, por ejemplo, la mañana en consultorio o en una recorrida de hospital, seguro que van a ir a la noche a repasar la clase de la doctora Sosa o del libro, donde sea. No van a retener toda esa información en la memoria. Y así pasa con, en general, todas las patologías. Hay que tener una base conceptual sobre la cual edificar y sobre la cual ir a buscar después información. Les voy a compartir la pantalla y vamos a ir viendo algunas cosas. Vamos a empezar, por ejemplo, por esta. No sé si han visto colecistitis. Vamos a empezar con ictericia. Vamos a empezar con ictericia. Yo en los exámenes orales suelo preguntar, dígame, si viene un paciente y consulta porque esa mañana se miró al espejo y se notó amarillo, la conjuntiva, se notó algo amarillo. Y mi pregunta en el examen es, dígame, ¿cuál es la primera pregunta que usted le hace al enfermo? Y entonces voy a tratar de que ahora ensayemos eso, dado que esto no es un examen oral, no tengan miedo a contestar. Voy a preguntarle, por ejemplo, a Nus, a Vanina, ¿cuál sería la primera pregunta que usted le hace a un paciente que viene a consultar y dice, doctora, mire, amanecí con los ojos medio amarillos? ¿Qué le pregunta? Si no anduvo comiendo mucha zanahoria. Bueno, la posibilidad de que uno tenga coloración amarillenta de la piel porque comió mucha zanahoria, y tiene que ser medio conejo el individuo porque es muy raro. Mire, yo tengo casi 50 años, está bien, no siempre hice consultorio externo y nada, pero nunca he visto, bueno, por ahí algunas que se ponen bronceadores también y comen mucha zanahoria, la chica puede ser que incida un poco, pero puede ser que le preguntemos si consume muchos alimentos con beta-carotenos, bueno, como está bien. El tema es el siguiente, Cuando uno tiene que descubrir, empezar por el punto de partida y llegar a una meta, ¿sí? Yo tengo que plantearme posibilidades. La primera posibilidad que usted me va planteando si es una ictericia o es una pseudoictericia. ¿Por qué? ¿A qué le llamamos ictericia? Ictericia llamamos a la coloración de piel y mucosa dado por un pigmento que se llama bilirrubina. Los carotenos no es bilirrubina, de manera que no es una ictericia, es una pseudoictericia, la coloración amarillenta por exceso de caroteno. No es frecuente, no es para nada frecuente. Entonces, lo más frecuente es que sea una ictericia y no una pseudoictericia. Yo dije que tenemos que hacer una primera pregunta a un paciente que presumimos que su color amarillento es debido a una ictericia. Entonces, ahora otra vez Nus me va a contestar qué le preguntaría a un enfermo que tiene ictericia. Si tiene alguna patología base. Como por ejemplo. Si alguna vez tuvo algún dolor cólico biliar, pancreático. Bueno, le digo que la mayoría de las personas, de las mujeres sobre todo, que tienen cálculo en la vesícula y que tienen cólicos, no tienen ictericia. A ver, cuando digo por dónde empezamos a caminar, significa que tengo un punto de partida que es ictericia. Le puedo preguntar, digamos, si consume beta-carotenos o no para decir, bueno, sí, es una ictericia y continúo. De todas maneras, el que consume beta-carotenos también puede tener
una ictericia por bilirrubina. ¿Está claro? Entonces, yo lo que tengo que hacer es determinar a dónde quiero llegar. Cuando un paciente ictérico me consulta, yo tengo que llegar a 3 lugares nada más. Tengo 3 caminos. ¿Y cuáles son los destinos finales? Que a través de la primera pregunta yo tengo que descartar alguno de ellos. Leslie. Puede ser si el paciente conoce que tiene alguna anemia hemolítica, por ejemplo. ¿Y usted cree que el paciente conoce que tiene una anemia hemolítica? Un diagnóstico anterior. Y si no tiene diagnóstico anterior y es la primera vez que se pone amarillo. A ver, ¿quién dio la clase de ictericia? Miguel. Bueno, debe haber sido una muy buena clase. El problema que quiero que ustedes entiendan de una vez por todas, que la ictericia, la insuficiencia hepática, el cólico biliar, está en los libros. Los pacientes vienen con un problema. Entonces, si nosotros no podemos hacer una buena anamnesis, un buen examen, pensando en el diagnóstico que queremos comprobar y asociando la teoría de la clase teórica y del libro con el examen, digamos, o el paciente que tengo enfrente, este es el problema. Esto es aprender clínica. Lo otro es saber, digamos, un libro, lo que dice un libro. ¿Está? Entonces, vuelvo a repetir. Doctor. Sí, lo escucho. No sé si comprendí. ¿Quiere que nosotros vayamos justamente a identificarse el origen de la hiperbilirrubinemia? Porque a mí, me impresionaría preguntar cómo está el color de la orina y el color de las heces. No, por eso. La primera pregunta es el color de la orina, porque cuando ustedes estudian ictericia, y seguramente lo primero que se estudia es qué tipo de ictericia existe. Prehepática, hepática y poshepática. ¿Está? Entonces, hay causa de ictericia prehepática, ictericia hepática y ictericia poshepática. Entonces, la primera pregunta es, dígame, ¿la orina de qué color es? Y ahí si el paciente le dice, mire, la orina es clarita, una orina clara. ¿Qué significa una orina clara? Que no contiene qué cosa. Dele Piscini. Está ictérico, pero la orina es clara. ¿Bilirrubina directa? ¿Qué? ¿Tiene o no tiene bilirrubina directa en la orina? ¿Qué tiene? Está clara, no tiene, doctor. Si la orina es no, clara, si está clara no es porque no tiene. Y si está es indirecta, es indirecta. ¿Tá? Es bilirrubina no conjugada. Entonces, si le dice que está ictérico y la orina es clara, tengo que pensar en una ictericia prehepática. Y ahí ya estamos cerca de encontrar, ahí se abren un poquito los caminos y tenemos 2 o 3 posibilidades. O es una ictericia, digamos, hemolítica, y eso se va a acompañar de anemia, ahora vamos a ver. Y la hemólisis puede ser eritropática, puede ser por anticuerpos, incompatibilidad transfusional, hematomas que se reabsorben. Ahora, si le dice que la orina es oscura, y ahí le vamos a hacer la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo es la materia fecal? Si la materia fecal es clarita como, digamos, masilla, clarita, significa que la bilis no va al intestino. Si no va al intestino hay una obstrucción. Y esa obstrucción puede estar dada dentro del hígado, colestasis intrahepática, o fuera del hígado, en el colédoco, síndrome coledociano. Y si hay ictericia, hay coluria,
y no hay acolia, tenemos que pensar que el daño está dentro del hígado. Es simple. Con 2 preguntas ya podemos ir enfocando qué camino vamos a seguir en el interrogatorio. Si hay acolia, vamos a pensar entonces en las patologías que nos pueden dar colestasis intrahepática, o obstrucción intrahepática de la vía biliar. Todos los canalículos están obstruidos, vamos a ver las causas, y ahí vamos a hacer preguntas, o bien el colédoco obstruido. Y ahí sí empezamos a preguntar si tuvo algún dolor cólico. ¿Por qué? Porque la migración de un calculito de la vesícula al colédoco obstruye, y esa puede ser la causa, entonces, de un síndrome coledociano litiásico. Podemos preguntar si adelgazó, cómo está el apetito, si tuvo algún dolor. Podemos pensar en la cabeza del páncreas que está obstruyendo el colédoco. Entonces, lo importante en clínica es tener idea de cuáles son las primeras preguntas. ¿Qué es lo más importante? La primera pregunta que nos va a ir separando los caminos. ¿Tá? Aquella pregunta que me aporta algo. Porque preguntar por preguntar es hacer un censo. Es lo que ustedes habrían estudiado en 4º año cuando hacen anamnesis sin conocer el diagnóstico, sin presumir el diagnóstico, sin conocer las patologías. Hacen un censo de pelo a uña del pie, todo, y desde la abuelita hasta todos los antecedentes y en la revisación, digamos, completa de todo. Eso es semiología, está bien, pero no tengo ninguna hipótesis diagnóstica. Entonces, de toda la anamnesis completa, de todo el examen físico completo, por ahí surge, digamos, alguna idea de diagnóstico. Pero eso es semiología. Clínica es otra cosa. Clínica es el arte de saber preguntar con eficiencia, es decir, pensando a dónde quiero llegar, qué diagnóstico quiero confirmar o descartar. Bien, voy a apagar nomás el micrófono, no el micrófono, la grabación. Voy a compartir la pantalla y vamos otra vez a la ictericia. Tenemos, por ejemplo, el primer caso. Presentación de diapositiva. Pacientes, ustedes me escuchan bien, ¿no? Bueno. Paciente de 59 años consultó por disnea de esfuerzo, astenia, palidez, 3 meses de evolución. Hace un año se le efectuó un recambio valvular aórtico. Miren la cicatriz. Recibiendo tratamiento anticoagulante. Presenta esclerótica ligeramente ictérica, conjuntivas pálidas. Hay un ruido protésico en los 4 focos por la válvula. Y no se palpa hígado ni vaso y no se detectan adenomegalias. Bien. Con estos datos, sin hacer más preguntas, tenemos que presumir un diagnóstico. ¿Cuál sería la presunción Galaca? ¿Qué le puede estar pasando a este paciente? Tiene ligera ictericia. Pero además, ¿cuál es el otro dato importante? O un par de datos importantes que surgen de esta historia. Su antecedente de recambio valvular con anticoagulado. Bien, tiene un recambio valvular. Eso podría justificar la disnea de esfuerzo que presenta el paciente, tener algún grado de insuficiencia cardíaca. Pero ¿qué otro dato tenemos? ¿Que es anticoagulado? Sí, pero en relación, digamos, a la ictericia y en relación a la disnea, a la dinamia, a la astenia. Que puede presentar una hemosis. ¿Qué otro síndrome tiene, además de un síndrome ictérico? Síndrome anémico. Está pálido, sí. Claro, un síndrome anémico. Palidez, mire, tiene palidez. Entonces, ictericia leve con palidez son las famosas ictericias
de acuerdo al color, que es medio difícil. Hay que tener un ojo de pintor para poder decir que la ictericia, ¿qué las tres, de acuerdo al color, qué le enseñaron? ¿Cómo son las ictericias de acuerdo al color? Rubínica, flavínica, verdínica. ¿Le suena o no? Sí, ictericia flavínica. Sería la de la anemia más ictericia. Fíjense, acá se ve el anillo de la válvula. Y acá se ven los glóbulos rojos. ¿Cómo se llaman estas formas donde el glóbulo rojo se ve cortado por la mitad o cerca de la mitad? Estos se llaman esquistocitos. Esquistocitos. Y esto se ve con frecuencia en los pacientes que tienen válvulas mecánicas, prótesis mecánica. Y tiene un hematocrito de 29%, tiene una bilirrubina total aumentada, pero de predominio de indirecta, las plaquetas están bien, tiene una CUMS negativa, significa que esto no hay anticuerpos que estén provocando la destrucción de los glóbulos rojos, la hemólisis, el descenso del hematocrito, hay destrucción de glóbulos rojos. Los reticulocitos están aumentados, porque la médula trabaja para reponer esos glóbulos rotos al chocar con la prótesis valvular. Y aparecen estos esquistocitos que les digo. Aptoglobina disminuida. Esto es simplemente una anemia hemolítica por destrucción de los glóbulos rojos al chocar, digamos, con la válvula. Otras causas de anemia hemolítica, reabsorción de hematomas, y la que vamos a ver ahora es por autoanticuerpos. Entonces, vuelvo, la anemia hemolítica que me produce una ictericia a predominio de indirecta, sin coluria, sin acolia, está dada por o un defecto de la hemoglobina de los glóbulos rojos o por un problema mecánico como el que les dije, una hemocateresis aumentada, es decir, una destrucción aumentada, una hemocateresis. Hay algunos síndromes que se caracterizan por destrucción en el vaso de los glóbulos rojos. La reabsorción de hematomas, uno tiene que preguntar, digamos, en un paciente que tiene ictericia pero no coluria, si no ha tenido un golpe, hematomas, revisarlo, si no tiene por ahí hematomas, importante, no ha tenido un traumatismo importante. Bien, o bien, anemia hemolítica, como en el caso de esta chica, 23 años, comenzó con disnea, astenia, palidez amarillenta de la piel 3 semanas después de padecer un cuadro neumónico tratado con fármacos que no recuerda. Actualmente está febril, pero tiene una tos seca, irritativa, persistente, y tiene esclerótica histérica, palidez conjuntival o palidez de piel y mucosa, y se palpa un polo de vaso. Bien. Esta chica tuvo un cuadro neumónico, una neumonía atípica. Ustedes ya tienen que saber qué gérmenes me pueden provocar una neumonía atípica, un germen bastante común que produce neumonía atípica con tos persistente que dura más allá, a veces semanas, meses con tos seca persistente y me produce incluso alteraciones radiológicas que ahora vamos a ver. ¿De qué germen podríamos estar hablando? Y que el organismo generó anticuerpos que dañan los glóbulos rojos y producen hemólisis. Leslie, neumonía atípica, tos seca, persistente. Dígame un germen. Fíjense que ya se me olvidaron toda la... Micoplasma. Un micoplasma. ¿Quién habló? Ese es el problema. ¿Quién me dijo micoplasma? Yo, profe. Sí, yo, pero no lo veo en la pantalla porque tengo 4 o 5 nada más. Identifique. Bañay. Bañay. Muy bien, Bañay.
Un micoplasma. Sí, el micoplasma es bastante común para neumonías atípicas y producen tos seca, prolongada, persistente, y hay que pensar en micoplasma. Y el micoplasma, esta es una placa típica, una placa típica de neumonía atípica, y son unos esferocitos, se palpa un polo de vaso, y tiene anemia importante, 16% hematocrito, una anemia crónica, tiene una LDH aumentada, una bilirrubina total muy aumentada, predominio de la indirecta, plaquetas normales, una leucocitosis muy importante, y tiene una CUM positiva. ¿Por qué? Y porque hay autoanticuerpos. Y la reacción de CUM es para detectar anticuerpos. Tiene producción de glóbulos rojos, reticulocitos, y tiene crioaglutininas positivas. Y tiene IgE e IgM, digamos, positiva para micoplasma. Bien, entonces, las anemias hemolíticas por crioaglutininas con CUM positiva pueden ser idiopáticas, autoinmunes, el lupus, la leucemia, los linfomas, fármacos, infecciones. Y los diagnósticos diferenciales con CUM negativa, es decir, no hay anticuerpos, anemia hemolítica microangiopática, la púrpura trombótica, trombocitopénica, el síndrome urémico hemolítico, las válvulas protésicas, vasculitis, adenoscarcinoma, síndrome HELP, el hiperesplenismo, que es lo que le decía, que hay una hemocateresis, el paludismo, quemadura. O bien, una eritropatía, es decir, una enfermedad del glóbulo rojo, como la talasemia y la hemoglobinopatía. Yo esto les voy a poner después en la plataforma, así que no se preocupen de copiar. Vamos a otro caso. Una paciente que cursa el 8º mes de embarazo presenta intenso prurito en manos y pies o predominio nocturno. Refiere coluria, ictericia e hipocolia. Entonces, estaríamos en presencia de qué tipo de patología. ¿Prehepática, hepática o poshepática? Es decir, una ictericia prehepática, una ictericia hepatocelular, digamos, o una ictericia obstructiva. ¿Qué les parece? Ahí tienen la información. Obstructiva. Obstructiva. ¿Por qué? ¿Otra vez Bañay me respondió? Piccini. Piccini. ¿Por qué me dice que está pensando en una ictericia obstructiva? Principalmente por la coluria y la hipocolia, no. pero tiene prurito. Por la hipocolia, ¿Por qué? Porque la coluria la tiene tanto la hepatocelular como la obstructiva, Sí, pero la hipocolia solamente la obstructiva. Ahora, ¿dónde puede estar la obstrucción? Que me impide el pasaje de bilis al intestino. Puede estar en el conducto vesicular, en el colédoco. Bueno, el vesicular, ojo, el cístico, la obstrucción del cístico o del bacinete de la vesícula por una piedrita no me produce ictericia. Es la obstrucción del colédoco. Sería entonces una obstrucción posthepática después del hígado, y a eso le llamaríamos síndrome coledociano. Ictericia, colia y coluria por una obstrucción del colédoco, una obstrucción posthepática. Pero también hay obstrucciones intrahepáticas. Y esto, vinculado al 8º mes de embarazo, en ausencia de litiasis o de obstrucción del colédoco, es causa de colestasis, es decir, de una obstrucción intrahepática. Entonces, lo que tienen que dar claro, porque es pregunta de examen, que las obstrucciones, las ictericias obstructivas, pueden ser intrahepáticas, igual a colestasis, o bien extrahepática, se le dice síndrome coledociano.
a las obstrucciones extrahepáticas se las conoce con el nombre síndrome coledociano, porque en general es el colédoco el que está obstruido. En cambio, las obstrucciones intrahepáticas son todos los canalículos biliares los que están obliterados, donde la bilis no circula por los canalículos y hay una éxtasis, hay una colestasis. Coles es bilis, colestasis intrahepática. Bien, además, sí. ¿Eso se daría por la presencia de un tumor hepático? ¿Puede ser? No. Octavo mes de embarazo. Octavo mes de embarazo. Es una patología obstétrica. La complicación de una colestasis intrahepática en el octavo mes puede ser un cuadro severo. No así la colestasis del primer trimestre del embarazo, que generalmente es un cuadro benigno. Si se da en el octavo mes, esto puede ser severo. Y tiene intenso prurito, son las sales biliares las que provocan el prurito cuando hay una colestasis. ¿Sí? Es decir, esta ecografía no es precisamente de una paciente embarazada. Lo único que quiero mencionarles es que una paciente embarazada de octavo mes puede tener una colestasis intrahepática o puede ser una obstrucción poshepática de la vía biliar. Es decir, las embarazadas también pueden tener una litiasis, un calculito que migró al colédoco y la causa de su ictericia no ser la colestasis del embarazo o una patología ligada al embarazo, sino simplemente una piedrita que migró al colédoco. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Bueno, preguntando a la enferma. En general, para que migre la piedrita y obstruya el colédoco, en general hay dolor. ¿Por qué hay dolor? Porque el calculito quiere progresar, es bastante más grandecito que el diámetro del conducto del colédoco y no puede pasar al intestino, no puede liberarse y pasar al intestino ese cálculo. Entonces, el colédoco trata de expulsarlo. Y esas contracciones son dolorosas. Esas contracciones son dolorosas y es un dolor cólico. Entonces, generalmente estos cuadros ictéricos por obstrucción del colédoco tienen un antecedente de cólico biliar. Y después aparece la ictericia porque el cálculo está obstruyendo y no es eliminado. Entonces, ustedes me van a decir en qué otros órganos puede haber un dolor cólico. ¿Qué tipo de cólicos ustedes conocen? Por ejemplo, Boneto, ¿qué me cuenta? Cólico renal. Un cólico renal, ¿qué más? El colédoco sería un cólico biliar. ¿Qué otro? ¿Y el cólico biliar? ¿Perdón? Sí, cólico biliar, el colédoco. ¿Otro? Y el cólico es un dolor de gran intensidad que suele ser... Sí, no me defina lo que es el dolor cólico. ¿En qué otro órgano se puede manifestar un dolor cólico? Intestinal, cólico intestinal. Un cólico intestinal, perfecto. ¿Qué tienen en común, digamos, estos órganos que dan dolor cólico? Son órganos huecos. Son órganos huecos que tienen varias capas, una capa mucosa, una capa muscular, y que las contracciones son dolorosas. Habitualmente en el uréter y en el colédoco es para expulsar un cuerpo extraño, es decir, una piedrita. En el intestino puede ser por irritación simplemente, o bien en los cilios obstructivos es para tratar de vencer la obstrucción. Y estas contracciones son dolorosas. Bien, sigamos con esta paciente. Esto, no me extiendo, es una ecografía de la vía biliar que necesariamente a todo paciente ictérico habitualmente se le hace una ecografía de la vía biliar, hepatobiliar.
acá vemos, no en esta paciente, sino en un estudio en general de la vía biliar, una colangioresonancia. Si nosotros tuviésemos la sospecha de que esta paciente, embarazada o no, tiene una ictericia obstructiva y no vemos signos ecográficos, que ahora vamos a ver cuáles son los signos ecográficos de obstrucción de la vía biliar, es decir, un diámetro aumentado del colédoco, y a veces podemos ver incluso un lito. Si no vemos eso y, y sigue la sospecha, y la mujer está embarazada, podemos hacer una colangioresonancia. ¿Por qué? Porque no es una tomografía o una angiotomografía. No podríamos hacer a una mujer embarazada una tomografía, digamos, por el riesgo de malformación fetal, pero sí una colangioresonancia. En este caso, tiene ácidos biliares muy aumentados, tiene una bilirrubina total a predominio de directa, esta mujer embarazada, tiene una fosfatasa alcanina muy elevada, y la TGO, las enzimas, están normales, la gamma GT, TGO y TGP, es decir, que el problema no está en el hepatocito, sino que está en los canalículos biliares, y esto es una causa, entonces, de colestasis intrahepática. Y fíjense, colestasis intrahepática, es decir, no hay obstrucción del colédoco, repito, simplemente todos los canalículos biliares está alterada la circulación de bilis por los canalículos. Y tenemos la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante, los fármacos, enfermedades granulomatosas, las metástasis, la hepatitis viral de forma colestásica, hay formas de hepatitis alcohólica, y la colestasis idiopática del embarazo. ¿Está? Los diagnósticos diferenciales serían las causas extrahepáticas de obstrucción de la vía biliar de causa extrahepática. Y ahí, a esto le llamaríamos en general síndrome coledociano. ¿Por qué? Porque la obstrucción suele estar en el colédoco, coledocolitiasis. El cáncer de páncreas, ¿sí?, que comprime el colédoco. La pancreatitis, que comprime el colédoco. El cáncer de la vía biliar, que obstruye la atresia biliar y la estenosis de la vía biliar. Bien. Otro caso. Un paciente de 35 años proveniente de una zona inundable o inundada, consulta a un servicio de salud por cefalea, dolores musculares, escalofrío y fiebre. Fiebre que se interpretó como un cuadro gripal. Los dolores musculares, la cefalea. Luego de una breve y aparente mejoría, presenta ictericia, coluria y oliguria. Tiene inyección conjuntival y petequia. Inyección conjuntival y petequia. Esta es una patología que, si bien no es frecuente, tiene un tratamiento específico y hay que diagnosticarla tempranamente. En época de grandes lluvias y de inundaciones en las ciudades, esto ocurrió en la Argentina, en Santa Fe, hace unos años, aparecieron muchísimos casos, o muchos casos de esta enfermedad, que no es frecuente, pero es común, puede verse, digamos, no es una cosa rarísima, y que requiere un diagnóstico precoz porque tiene un tratamiento específico. En el agua aparece este bichito. Y esta es una rata. Orina, contamina, gente descalza, y ataca el hígado y el riñón. Y esto es una, a ver si recuerdan algo de microbiología. Leptospirosis. Una leptospirosis, una fiebre icterohemorrágica, da ictericia y hemorragia. Hemorragia e ictericia. Se ve la leptospira,
Bueno, la urea está aumentada, la TGO y TGP aumentada, puede alteraciones de los factores de coagulación de la protrombina, está aumentada la total a predominio de la directa, y se diagnostica por una IgM específica, por ELISA, una PCR, es decir, las cadenas de polimerasa o cultivo. Entonces, ahora vamos a esa ictericia hepatocelular. Es decir, cuando tenemos ictericia, coluria y no hay acolia, pensamos en que el daño está en el hepatocito y que es una ictericia hepatocelular. La causa más frecuente de ictericia hepatocelular son las hepatitis virales, es decir, por virus hepatotropos. Pero otras hepatitis infecciosas, que no sean por virus hepatotropos, sino virus que producen enfermedades eruptivas, por ejemplo, en los niños, puede haber un daño hepático, puede haber también una inflamación, una hepatitis. Hepatitis por medicamentos, la hepatitis alcohólica, y una hepatitis reaccionaria inespecífica. En los cuadros de sepsis sistémica, grábenlo, como expresión del daño multiorgánico en la sepsis sistémica, ese daño multiorgánico en la sepsis puede estar dado en el pulmón en forma de distrés respiratorio, en el riñón en forma de necrosis tubular aguda, y en el hígado en forma de hepatitis reaccional inespecífica, con aumento de la bilirrubina y alteración de factores de coagulación. Y también podemos ver ictericia hepatocelular en la cirrosis y en la fiebre amarilla. ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales de esta primera causa, es decir, de la leptospirosis que vimos recién? La meningitis bacteriana, porque puede tener cefalea y cierta rigidez de nuca, con la gripe, con el dengue, con la fiebre hemorrágica, con la fiebre recurrente y con la hepatitis. Y ahora no sé si no tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial con el COVID también. Cuadro gripal, con daño, hay casos que se han comentado de trastornos, diferentes tipos de trastornos, no solamente el daño pulmonar. Bien. Vemos otro caso. Una mujer de 40 años con antecedente de litiasis vesicular sintomática. ¿Sí? ¿Qué significa? Sintomática. Antecedente alcohólico. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Perdón por molestar, pero es Piscini. Con respecto de diagnóstico diferencial, ¿la fiebre amarilla también no entraría como diagnóstico diferencial? Hola. De reclamar. Bueno, ¿hasta dónde habíamos llegado? A ver, ¿Nus me cuenta? Habíamos llegado hasta ¿dónde? Lo último que escucharon. Piscini le hizo una pregunta. ¿Quién me hizo la pregunta eso? Era una pregunta y se cortó ahí. ¿Quién me preguntaba? ¿Piccini? Sí. Doctor, como diagnóstico diferencial de leptospirosis, hablaba de fiebre hemorrágica. Sí. Pero la fiebre amarilla también puede entrar como puede dar, podría entrar también porque puede haber
trastornos también hemorrágicos, sí. Bueno, sí. sería Se llama fiebre de Leno, hay una fiebre hemorrágica argentina, el virus Junín, en fin, pero no quiero extenderme mucho porque seguramente esto, como van a haber más en infecciosas pero es conveniente saber de que estas cosas existen, ¿no? Por eso, después, en el próximo jueves, vamos a ver casos específicos de cada una de estas patologías con el otro formato, ¿sí? Que es el escenario, el interrogatorio y los botoncitos abajo, ¿sí? Sofía no se me está durmiendo, ¿no? ¿No? Más o menos está con sueño, ¿eh? Bueno. Mañana hay final, profe, perdón. ¿El qué? ¿Que dio final? Mañana tenemos final de Nutri. De nutrición. Es fácil. Vamos a preguntar de diabetes, ¿no? La doctora. Bueno, ¿seguimos un poquito? Hoy pensaba tomarme el día de descanso hoy. Me invitaron unos exalumnos esta noche. ¿Por el día del profesor? Ah. ¿Y saben por qué en la Argentina es el día del profesor hoy? ¿A qué no saben? Ah, cultura general. Miren cómo no saben. Tienen tantos profesores, tienen que saber por qué festejan ese día. Era un tal Estrada, vio que los cuadernos en Argentina, cuadernos Estrada, y en homenaje al profesor Estrada en el año 1900 no sé cuánto. Pero bueno, vamos a seguir. A ver, estamos en ictericia todavía, sí. el caso después de la leptospirosis. Sí, de la leptospirosis. Estábamos con este ahora. Bien, esto es lo más común, tal vez, una paciente de 40 años, antecedente de litiasis vesicular sintomática, es decir, dolores cólicos, consulta por emisión de orina oscura, materia fecal decolorada y coloración amarillenta de piel. Ictericia, acolia y coluria, ictericia, acolia y coluria, síndrome coledociano. Lo más probable con litiasis sintomática, quiere decir antecedente de dolores cólicos, TGO, TGP normales, porque no hay daño al hepatocito, fosfatasa alcalina elevada, por la obstrucción, los síndromes obstructivos provocan aumento de fosfatasa, y bilirrubina total aumentada, predominio de directa. Bien. Acá vamos a ver un procedimiento. Al estar ictérica y con hipocolia o acolia, significa que hay un calculito obstruyendo el colédoco. ¿Y qué tenemos que hacer? Y tenemos que ir a desobstruir el colédoco. Antes tenemos que estar un poco seguros de que se trata de un lito. Porque puede tener antecedentes de cólicos, etcétera, pero lo que tiene en este momento a lo mejor es una tumor de la polla de váter o de la cabeza de páncreas, de manera que tenemos que hacer una ecografía. La ecografía, y en la ecografía podemos encontrar cálculos en la vesícula y sospechar que en el colédoco uno de estos cálculos impactó. Los cálculos que migran al colédoco son cálculos que son más pequeños, es decir, menos de 6 milímetros, 5 milímetros. Si son más grandes, en general se enclavan en el bacinete, en el cuello vesicular, pero no migran, porque no pueden pasar por el cístico es muy finito. Estos calculitos son muy frecuentes en mujeres mayores de 40 años, se da más en mujeres que en varones. Son muy frecuentes la formación de litos en la vesícula. Tal es así que hay un estudio hecho por un médico rosarino hace muchos años que tomó 100
mujeres adultas, de los 40, 50 años, y les hizo hacer tamizado de materia fecal, es decir, con un sedazo, un tamiz, tamizar, digamos, la materia fecal, diluirla con agua, y quedaban los calculitos en el filtro, en el sedazo, en el tamiz. Y comprobó que un gran porcentaje eliminaba constantemente, digamos, estas piedritas, que era muy frecuente encontrar piedritas en la materia fecal, pero chiquititas. Pasaban por el coledoco, iban al intestino, y no provocaban dolor, nada. Entonces, cuando hay una obstrucción del colédoco, hay signos ecográficos que indican una dilatación del mismo, mayor de 6-7 milímetros, y podemos observar incluso a veces el engrosamiento de la pared del colédoco o un lito. Si nosotros confirmamos la presencia del cálculo, hay un procedimiento que ustedes tienen que recordar, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, y una papilotomía para la extracción del cálculo que está obstruyendo el colédoco. Entonces, por vía endoscópica, una endoscopía digestiva, se pasa, digamos, el videoendoscopio por el esófago, el estómago, y va a la papila duodenal, y este es el procedimiento que vemos acá ahora. Ahí estamos con el videoendoscopio, buscando la desembocadura del colédoco, y ahí la está localizando, está edematizada, y está tratando entonces de hacer una papilotomía, es decir, de cortar la papila edematizada para poder extraer el lito, extraer el cálculo. Está haciendo la papilotomía endoscópica. Mire, y ahí está saliendo un líquido que puede llegar a ser purulento. Ahí mete una cucharita y va a extraer el cálculo. Ahí extrajo el cálculo. Ahí está. Mire. Y ahí no es necesario sacarlo al exterior porque va a migrar por el intestino y se va a eliminar con la materia fecal. Ahora, ¿qué pasa cuando un conducto está obstruido? Vamos a suponer un conducto salivar que se obstruye. Un conducto salivar que se obstruye me puede provocar, Sofía, ¿qué me puede provocar? Un conducto salivar se obstruye. Que se forme, no era cálculo, pero se solidifica. Bueno, sí, un cálculo, un lito, porque se puede formar una piedrita en el conducto salivar y me da una cialolitiasis, ¿sí? Cuando hay un conducto obstruido, se inflama, se infecta. Entonces, si permanece obstruido, me va a dar una cialoadenitis. Y acá, si el conducto está obstruido, me va a provocar una, ¿qué cosa? ¿Colan? ¿Colan qué? ¿Con qué terminan las inflamaciones? ¿Con qué palabrita termina? Colangitis. Una colangitis.
Entonces, grábenselo. La obstrucción de la vía biliar por un cálculo se puede infectar. Y cuando se infecta, se produce una colangitis. Es decir, toda la vía biliar, hasta los canalículos biliares, hay una bilis infectada. Y se forma pus en la vía biliar. Y ahí me da la famosa, no sé si ya estudiaron algo de colangitis. ¿Vieron algo de colangitis, Piccini? ¿O no? Todavía no, doctor. Todavía no. Bueno, lo dejamos ahí. Ya el jueves vamos a ver un caso de colangitis, pues seguramente van a ir dando también colangitis, que es una patología muy importante. ¿Por qué? Doctor, Porque ¿usted se refiere a la triada de Charcot? ¿Puede ser? claro, era dolor en hipocondrio derecho, ictericia y fiebre séptica o fiebre bilioséptica con escalofríos. Y ahí se le suma a veces la pintada de Reynolds, famosa, que puede aparecer shock séptico fundamentalmente, y alteración del sensorio, producto de una colangitis. Y si esta paciente hubiera tenido fiebre, escalofríos, ya tenía ictericia, puede haber aparecido dolor en el hipocondrio derecho, después de tener el cólico que trataba de expulsar la piedrita, se infecta, el dolor ya se transforma en un dolor continuo en el hipocondrio derecho, aparece fiebre con escalofríos, y ahí tenemos que sí o sí hacer este procedimiento de desobstrucción, más los antibióticos de amplio espectro. Entonces, la colangitis, antibióticos más desobstrucción de la vía. Si no hay signos de colangitis, se desobstruye la vía y en general no requiere la indicación de antibiótico. Bueno, las causas de colestasis extrahepática, la litiasis coledociana, el cáncer de páncreas, el colangiocarcinoma, el CA de la ampolla de Bater, parásitos y pancreatitis crónica. Los diagnósticos diferenciales de la colestasis extrahepática es con la colestasis intrahepática, la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante. Esto provoca obstrucción, pero a nivel dentro de los canalículos biliares. Bien, vamos a vernos otra vez las caras. Florencia me dejó ahí una imagen congelada. ¿Qué estará haciendo, digo yo? Ah, ahí está. Ahí está. No, está cargando mi celular y se me cae a cada rato. Bueno, muy bien. Seguimos con los mismos de siempre. Bueno, ustedes van a tener una ventaja después en el examen porque voy a recordar sus rostros, voy a saber que han participado. De los otros no sé si está, si no está, qué sé yo. Villalba, ¿está por ahí Villalba? ¿No es? Parece que sí. Ah, parece que sí. Bueno, cuénteme la pura verdad, porque si no, yo con mi narigómetro voy a ver el crecimiento imperceptible de su nariz. ¿Por qué tenía la cámara apagada? Dígame. Yo tenía la cámara prendida, ahora me fui al baño nomás. Bueno, siempre hay un motivo. A ver, le voy a preguntar a Morel, por ejemplo. A Morel, yo me acuerdo de Morel, pero ahí está, Sergio. Cuénteme usted también, ¿tuvo que ir al baño o qué? No, doctor, no sé, no se me escucha. No se me ¿Cómo no se le escucha? Yo lo escucho. ¿Ahora me está escuchando? Yo tuve que reiniciar porque hoy no me escuchaba. Bueno, para mí es un misterio porque cuando yo estoy ahí tratando de que aparezcan, aparecen. Por ejemplo, Valeria, recién la veo a usted, un fondo azul muy lindo, no sé si es su pared o es el fondo del... Dígame, ¿por qué tenía la cámara apagada? Ojo, sin... La verdad es porque estaba cenando. Bueno, pero no me diga que
podría traer el sándwich, comer. Yo no me voy a ofender porque coman, digamos, mientras estamos dando la clase. Ahora, Hernán también veo que rápidamente prendió la cámara. Es decir, ¿se trata de un problema económico, de que el Internet viene más caro, que consume muchos datos? ¿Es cierto eso o no? No, no. No. Y bueno, a mí me duele un poco, digamos, de que no nos conectemos, no nos estemos viendo la cara, porque estoy pensando cualquier cosa, digo, se están aburriendo, les parece que digamos que esto no los va a ayudar para el examen, que las preguntas son otras. Es decir, yo vuelvo a repetir, es decir, lo que estoy tratando es que ustedes aprendan medicina, no que recuerden un libro o una clase teórica de memoria. Los datos, vuelvo a repetir, los datos están en Internet. Usted busca ahora en Internet cualquier tema, en YouTube, una clase sobre insuficiencia hepática, sobre cólico biliar, hermosas clases, es decir, pero el tema de entender las patologías, de entender lo básico, esto no se logra a través de un libro solamente. Bueno, vamos a ver alguna otra cosa. Por ejemplo, colecistitis no, porque todavía no vieron patología de la vesícula. Tuvieron hace muy poco una clase de insuficiencia hepática. ¿Ah? Bien, yo quisiera saber, por ejemplo, Florencia, Alfonso, porque debe haber otras Florencias, ¿qué le quedó? ¿Qué podría decirme usted 2 o 3 palabras sobre insuficiencia hepática? ¿Cómo empezaría a contarme en un examen oral si yo les digo, hábleme un poquitito de insuficiencia hepática, Florencia? ¿Qué me diría? En realidad, profe, sinceramente la clase no la vi. Ay, ay, ay. Bueno, pero no deje pasar mucho tiempo. Y Jonathan, ¿qué me diría? ¿Bañáis? Sí, doctor. Cuénteme un poquitito. ¿Usted tuvo la clase? ¿Qué les quedó? Pocas palabras, más o menos un concepto. ¿Qué les quedó de insuficiencia hepática? Y que nos indica una existencia de un daño hepatocelular que podemos dividirla en aguda o fulminante y también en crónica. Ajá. Y que tenemos alteraciones de las pruebas de laboratorio y bueno, con respecto a la fulminante requiere un tratamiento urgente. Espere. Agudas y crónicas le acepto. Pero fulminante y crónica, no, la fulminante es una forma de acuerdo a el tiempo con que se instala el daño de hepatitis aguda. Pero no todas son fulminantes, es decir, que se desarrollan al cabo de la primera o segunda semana. Entonces, en general, el concepto de fulminante es cuando realmente el cuadro aparece en forma muy, muy aguda. Pero hay formas subagudas, de hepatitis agudas o agudas, y hepatitis crónica. ¿Cuál sería la diferencia fundamental entre las hepatitis crónicas y las hepatitis agudas? ¿Qué les parece? ¿El periodo de instalación, doctor? ¿No era el daño, doctor? ¿Perdón? ¿No era el daño? Fuerte. A ver, ¿quién me está hablando? ¿Fernández Torres? Sí, dígame. Sí, ¿no era el daño que causaba dentro del hígado, digamos?
Como por ejemplo, ¿qué? No me acuerdo exactamente, pero habíamos dado en semiología como que una era reversible y la otra, el daño ya no. Si me espero un minuto, Está busco bien. exactamente. Pero No, creo que no busque ahora, no. Espere, yo les cuento. No busque. No, el tema es que yo quiero ver un poquitito de las clases teóricas, que son largas, son interesantes, son muy bien ilustradas, están muy buenas, pero es mucha información. Entonces, yo lo que estoy tratando de ver es si la información fundamental, los conceptos fundamentales, ustedes pueden resumirlos y entenderlos, y sobre eso ya les vuelvo a decir que teniendo esos conceptos fundamentales, después ustedes van, buscan información. A ver, una es el tiempo, entre las agudas y las crónicas, el tiempo. Cuando se prolonga en el tiempo, digamos, la afectación hepática, estamos frente a la cronicidad. La segunda diferencia suelen ser las causas, pero la diferencia principal es que en las hepatitis crónicas hay un daño hepático previo. En cambio, en las hepatitis agudas, en general, se dan sobre hígados sanos. Esto es un concepto, ¿verdad? Bien. Y hay una tercera instancia, que son las hepatitis agudas sobre hepatitis crónica. Hepatitis aguda sobre hepatitis crónica. Entonces, tenemos las hepatitis agudas, tenemos las agudas que pueden ser fulminantes cuando ocurren en muy poco tiempo, días, horas, días. Tenemos las hepatitis crónicas que evolucionan lentamente, con exacerbaciones y reagudizaciones. Y tenemos una tercera categoría, que son las hepatitis agudas dentro de la evolución de una hepatitis crónica. Bien, ¿y cuándo decimos entonces que esa, estoy hablando de insuficiencia hepática, insuficiencia hepática aguda, tal vez no me expresé bien, porque tenemos la insuficiencia hepática aguda, la hiperaguda fulminante, la insuficiencia hepática crónica, que se superpone justamente al daño hepático crónico, cuyo exponente principal es la cirrosis hepática. Entonces, para que exista una insuficiencia hepática crónica, se establece en hígados, digamos, dañados, con un daño estructural. La insuficiencia hepática aguda se da en hígados sanos previamente. Y tenemos entonces esa categoría intermedia que son dentro de la insuficiencia hepática crónica, la insuficiencia hepática aguda. Tiene una insuficiencia hepática crónica, pero de repente se instala una reagudización y evoluciona como una hepatitis aguda, una insuficiencia hepática aguda. Paciente joven, quien 12 horas después de una comida campestre en la que se utilizaron setas silvestres, comenzó con dolor abdominal, vómitos y diarrea coleriforme, como si fuera agua de arroz muy, muy acuosa. Luego de una breve mejoría tras la reposición de líquidos, apareció una ictericia progresiva, hematomas diseminados, requiriendo internación. Se encontraba aletargada, con reflejo primitivo de succión, habiendo transcurrido una semana del comienzo del cuadro. Esto nos está hablando de una ictericia que tiene hematomas, nos está hablando de un trastorno de coagulación y nos está hablando de que hay una alteración neurológica, que hay una encefalopatía. Esto nos está hablando de que hay una insuficiencia hepática. Ahora bien, ¿qué es esto de las setas? ¿Saben lo que es una seta? Los hongos, micetismo. ¿Ah?
¿Insetismo sería intoxicación por zeta? Por zeta, no es la zeta del zorro, es un hongo. Hongos en Europa le llaman setas, hongos comestibles, es decir, las setas. Pero esta evidentemente no era un hongo comestible. No se escucha, doctor. Doc, no estamos escuchando nada. Espere, ¿qué me dice? Que el audio no se escucha. ¿No se escucha el audio? ¿Nada, nada? Nada. No, doctor, nada. A ver. Vuelvo para atrás. Claro, cuando se fue a internet tuve que... José ha estado este pasado fin de semana en Gorbea y hoy ha llevado sus setas al servicio de identificación. Hemos intentado con los libros antes de venir y no te aseguras, porque la fotografía te puede engañar, entonces es mejor que una persona entendida te certifique que es buena o es mala, para no jugártela, claro. Y es que la creciente afición de los últimos años también ha traído el incremento de las intoxicaciones. Es que el problema es que la gente se sigue, digamos, fiando del aspecto y las setas tóxicas pues no llevan una calavera ahí dibujada, ¿no? O sea, algunas son más atractivas incluso que las comestibles. No hay una regla general para diferenciarlas. Las que tienen anillo pues son todas tóxicas o son todas comestibles. No. Aunque también es verdad que existen algunas reglas específicas, aplicables eso sí, solo a algunas especies. Solamente los níscalos comestibles al cortar sale como una sustancia de color anaranjado. Reglas como estas existen en algunos casos, en otras no, en otras solamente puede, digamos, valer la identificación exacta de la seta. Para ello es necesario coger ejemplares enteros, maduros y varios, pues no hay dos setas iguales. Sí, hay países donde es muy común ir a los bosques, sobre todo los bosques de pino, donde se recogen el hongo del pino. Son hongos comestibles, el pleurotus, el shiitake, el hongo negro, son hongos comestibles. Pero resulta que se dan casos de intoxicación por amanita. La amanita faloide famosa es un hongo tóxico que puede producir una insuficiencia hepática fulminante. Las insuficiencias hepáticas agudas hay un porcentaje de pacientes que se pueden recuperar, 10, 20%, pero en general son muy graves. ¿Qué es la falla hepática aguda? Los invito a suscribirse al canal en YouTube, a seguirnos en el grupo de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas en Facebook, y si les gusta este contenido, le pueden dar un like o recomendarlo. La falla hepática aguda ocurre en personas que no tienen daño hepático. Son personas que prácticamente se pueden considerar sanas desde el punto de vista de su función hepática. Sin embargo, por algún motivo pueden tener un daño hepático tan importante que puede lesionar de manera significativa todas las funciones hepáticas. Esta enfermedad puede ser ocasionada por distintos factores. Las enfermedades virales son unas de las más frecuentes, particularmente la hepatitis B y la hepatitis A. También el consumo de fármacos, particularmente algunos que se consideran hepatotóxicos. En el mundo, el consumo de paracetamol es una causa frecuente de falla hepática aguda. También el té o algunas sustancias naturales que se pueden consumir en infusión. Sin embargo, el consumo de algunos hongos, particularmente uno denominado Amanita phalloides, es una causa frecuente de falla hepática. ¿Y qué síntomas puede ocasionar la falla hepática aguda?
La falla hepática aguda por lo general es una enfermedad grave. El paciente se encuentra en cama o presenta una serie de complicaciones importantes. Una de ellas es el cambio en la coloración en la piel. Se tornan ictéricos, es decir, amarillentos. También pueden presentar ascitis, es decir, acúmulo de agua en el abdomen. Sin embargo, algo muy característico es el cambio en el estado neurológico. Tienden a estar somnolientos o a presentar desorientación. ¿Y cómo se realiza el diagnóstico de la falla hepática aguda? Por lo grave de esta enfermedad, usualmente el paciente tiene que ser atendido en una unidad hospitalaria, ya que solo ahí se cuenta con los métodos específicos para poder detectar esta enfermedad. Muchas de las veces se requieren estudios de laboratorio específicos para buscar niveles séricos de algunos medicamentos o de algunas sustancias que pueden ser hepatotóxicas. Sin embargo, también la realización de estudios de sangre es importante para poder medir la gravedad de la enfermedad. En muchas ocasiones se requiere hacer estudios de imagen a nivel hepático, como ultrasonido, tomografía o resonancia magnética, para evaluar si esta enfermedad es hepática o es consecuencia de otro tipo de alteraciones. También dentro de la evaluación diagnóstica se tiene que evaluar la función del sistema nervioso central, del cerebro, a través de distintos estudios de imagen o de electroencefalograma. ¿Cuál es el tratamiento de la falla hepática aguda? Por lo grave de esta enfermedad, el tratamiento de elección de la falla hepática aguda es el trasplante hepático. Sin embargo, es complicado por lo rápido que se debe tener un órgano disponible para tratar estos pacientes. Mientras tanto, el paciente debe ser atendido en una unidad hospitalaria y de cuidados críticos, es decir, donde se ve a los pacientes más enfermos, ya que requieren mucho tratamiento de soporte para poder ayudar a que todas las funciones hepáticas se vayan restableciendo. Un pequeño porcentaje de pacientes puede ser tratado sin trasplante hepático y se pueden utilizar algunos fármacos que actualmente están en fase de experimentación. Si este contenido te gustó, te recomiendo que sigas el resto de videos. Bueno, la protrombina, el descenso de la colesterasa, el descenso de la albúmina, la hipoglucemia y los trastornos de coagulación son indicadores de falla hepática aguda. Causas virales, fármacos y tóxicos. Lo del paracetamol, hay fármacos cuya toxicidad no es dependiente de la cantidad. Y hay otros fármacos cuya toxicidad son dependientes de la cantidad. Eso es en el caso del paracetamol. Es decir, son dosis grandes de paracetamol las que pueden provocar un fallo hepático agudo. En las dosis habituales, no. Bueno, causas neoplásicas, el embarazo, diagnósticos diferenciales, perdón. Profe, disculpe, una pregunta. Hoy con la doctora Miguel dimos un caso, justamente que el paciente tomaba paracetamol 2 veces al día, 400 miligramos durante 3 años. ¿Eso podría causar una falla hepática aguda? En general no, digamos. La dosis de paracetamol para provocar insuficiencia hepática en general es una dosis elevada, ¿verdad? Dijo la doctora Sosa que era de 12 pastillas de 1 gramo a 12 gramos. Claro. Es decir, la intoxicación por paracetamol es dosis dependiente. Dosis dependiente. Los diagnósticos diferenciales con insuficiencia hepática aguda, como en general se produce una encefalopatía hepática por todos los fenoles, el amonio, es decir, que el hígado no es capaz de transformar en urea, da lugar a una encefalopatía con edema cerebral, y hay que hacer el diagnóstico diferencial con encefalitis, con coma hipoglucémico. ¿Por qué? Y porque la falla hepática aguda me da hipoglucemia y entonces la causa de la encefalopatía es más la hipoglucemia que la insuficiencia hepática. Y una encefalopatía portosistémica. Paciente gestante de 8 meses comenzó con náuseas, vómitos y cefalea. Se agregó dolor en hipocondrio derecho, ictericia y coluria. Al ingreso se encontraba hipertensa respondiendo a órdenes de manera incoherente. Aparecieron hematomas en los sitios de punción y edemas en miembros inferiores.
Un familiar refiere que la paciente había ingerido paracetamol y aspirina por un cuadro gripal. Entonces uno podría decir, bueno, fenómeno, esto es una insuficiencia hepática, tiene hematoma, tiene encefalopatía porque no está respondiendo a las preguntas, está hipertensa, tiene edema cerebral, y uno dice, bueno, el paracetamol, y no. Tomó paracetamol, pero en realidad lo que tiene es una atrofia amarilla aguda del embarazo. Es una entidad que produce un fallo hepático agudo en el general en el tercer trimestre del embarazo. Entre el octavo y el noveno mes del embarazo, la paciente tiene, algunas pacientes, no es un cuadro frecuente, una complicación del embarazo determinada por un fallo hepático agudo, a veces hiperagudo, fulminante. He tenido casos en el hospital escuela de hepatitis, es decir, de insuficiencia hepática fulminante por atrofia amarilla aguda o hígado graso agudo del embarazo. Y acá está el hígado graso en la ecografía y en la tomografía. Usted hace la autopsia y encuentra una atrofia del hígado, amarillo totalmente el hígado y pierde su color rojo violáceo que suele tener normalmente. Doctor, ¿por qué se Hay que produciría? hacer una cesárea inmediata y salvar al chico. Y en general, entonces, tiene aumento de transaminasas, bilirrubina a predominio de directa, hipoliminemia, leucocitosis, protrombina baja, plaquetas bajas, fibrinógeno bajo, glucemia baja, creatinina elevada. Doctor, Hígado ¿por qué se graso agudo del produciría embarazo. esa hepatitis? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Quién habló? Morel, ¿por qué se Morel. produciría? O sea, ¿cuál sería la causa? Y acá está, mire la causa. ¿Por qué se produciría eso? ¿Cuál es la causa? Y acá está, pues. ¿No ve la pantalla? No se sabe. No se sabe. Causa, mire, no se sabe. ¿Por qué alguna mujer puede llegar a ser esta complicación? Y los diagnósticos diferenciales son preeclampsia con síndrome HELP, la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico, las hepatitis virales, fulminantes, las hepatitis inducidas por droga y la colestasis intrahepática del embarazo. Lo que pasa es que la colestasis intrahepática del embarazo es un cuadro benigno y suele ocurrir en el primer trimestre del embarazo, de manera que la ictericia que aparece en el primer trimestre, en general, responde a una colestasis intrahepática y se resuelve bien. Muy distinta a la que aparece esta ictericia. No, acá no tiene. No, el diagnóstico diferencial es fácil, es decir, a ver, se plantea como diagnóstico diferencial porque tienen cola y tienen pata. Pero, a ver, estamos diferenciando un elefante de un conejo. Es decir, que son muy groseras las comparaciones. Tienen dos cosas en común. Tienen embarazo y tienen ictericia. ¿Está? Pero le faltan cosas para decir estoy comparando entre dos perros, por ejemplo, que hacen wow, que digamos, mueven la cola. Es decir, yo no puedo confundir un animal de cuatro patas con cola entre un elefante y un conejo. Es decir, ahí cabe el diagnóstico diferencial. No, es muy grosera la diferencia, pero se lo pone como diagnóstico diferencial porque aparece amarilla en el embarazo. Entonces, la ictericia en el embarazo merece profundizar un poco y ver de cuánto tiempo está ahí, de 3 meses, 4 meses. Y es muy difícil que sea una atrofia amarilla. ¿Tiene lesiones hemorrágicas? No. Entonces, ¿y tiene trastorno del sensorio? No.
Entonces, esto es una ictericia del embarazo, pero que corresponde a una colestasis intrahepática y no al hígado graso agudo, que tiene otras manifestaciones de insuficiencia hepática. Ella no tiene una insuficiencia hepática, la colestasis intrahepática. ¿Está claro esto? ¿Alguien le quedó alguna duda con respecto a lo que planteamos como diagnósticos diferenciales? Planteamos diagnósticos diferenciales cuando hay más de una cosa en común, pero en realidad nos quedamos con aquellos que tienen muchas cosas en común, ¿no? Para profundizar el diagnóstico y marcar las diferencias. Paciente con cirrosis alcohólica y ascitis, que se interna por presentar oliguria. Tiene una creatinina de 3 miligramos por ciento, lo normal está 1, 1,2, tiene una excreción de sodio en orina baja y se indicó diálisis. Tiene una insuficiencia hepática, insuficiencia renal. Entonces, ascitis, circulación colateral, cirrosis alcohólica, y esto es, digamos, el famoso síndrome hepatorrenal. Bueno, este es un video de exploración de, digamos, del abdomen, que está con líquido, y se le hace una biopsia hepática. Bueno, no me voy a detener mucho, digamos, porque este es un hígado nodular. Mire, es un hígado macronodular. Ahí viene la otra cosa. Las cirrosis, que no creo que hayan visto todavía, pueden ser macronodulares o micronodulares. ¿Sí? La cirrosis alcohólica en general es micronodular, la cirrosis postnecrótica, después de una hepatitis, generalmente hepatitis B, son macronodulares. En este caso se está haciendo toma de biopsia. ¿Qué hay acá? Science. Cada año se llevan a cabo unos 13.000 trasplantes de hígado en Europa y Estados Unidos. El éxito de estos trasplantes 13.000 en Europa y Estados Unidos. Depende de la preservación de los órganos, que se conservan en frío antes de ser trasplantados para ralentizar su metabolismo. El problema es que con este método el órgano puede ser dañado. En la Universidad de Oxford, los científicos emplean una nueva tecnología para preservar un hígado fuera del cuerpo humano durante 24 horas. El hígado conectado a este aparato se mantiene a la temperatura del cuerpo y sigue siendo oxigenado con células sanguíneas. Conectado a esta máquina, el hígado recupera su color y sigue produciendo bilis. Como el órgano no ha sido enfriado, no se le altera la temperatura y entra directamente en el organismo del paciente, en un medio cálido, por lo que tenderá a funcionar desde el primer momento. Este aparato podría también preservar órganos que de otra manera serían descartados por no ser aptos para un trasplante, al dañarse por falta de oxigenación o no sobrevivir al proceso de enfriamiento. Con este método se podrá doblar el número de órganos válidos para trasplantes, prolongando su preservación a 24 horas. Entramos en una nueva era del proceso de trasplantes. Manteniendo el hígado a la temperatura del cuerpo y con una perfusión sanguínea, el órgano se preserva en mejores condiciones. En el Hospital King College de Londres, los resultados de los 2 primeros trasplantes llevados a cabo con la ayuda de este aparato son alentadores y abren nuevas esperanzas en los quirófanos. ¿Hablaron algo de trasplante hepático en el teórico? ¿Habló la doctora? ¿Morel? No, todavía no escuché por lo menos. ¿No hablaron de trasplante? A ver, Jonathan Piccini. Doctor, también no estoy recordado si hablaron o no. Parece que no. Leslie. Yo creo que en insuficiencia hepática
Las últimas diapositivas, yo estuve mirando un poquito, hablaba algo de trasplante. Bueno, en realidad, digamos, en la hepatitis crónica, con insuficiencia hepática crónica, en cierta cirrosis, digamos, donde puede haber un trasplante programado y puede ser conseguir un donante cadavérico reciente y mantener el órgano vital, pero es más difícil que conseguir un riñón o trasplante cardiopulmonar. Y en las insuficiencias hepáticas agudas, que se dan menos de 26 semanas, es decir, menos de 8 meses, desde el comienzo de los síntomas hasta la instalación de la insuficiencia, son menos de 26 semanas. Conseguir en ese lapso un hígado, y es difícil, ¿no? Y además un equipo de trasplantólogos que manejen las técnicas. Bueno, a ver, mire.
Porque fue un trasplante que se hizo en una provincia chiquita como en la Argentina, como Tucumán, ¿no es cierto? Y uno ve la alegría de todo el equipo, una mujer que estaba condenada a morir y con el trasplante vivió. Bueno, las causas de insuficiencia hepática crónica, bueno, están las virales, la cirrosis, ¿cierto? Alcohólica, y algunas enfermedades de depósito como la hemocromatosis o la enfermedad de Wilson. Indicaciones para trasplante: cirrosis alcohólica, la posnecrótica, la biliar primaria o biliar secundaria, la colangitis esclerosante, la hemocromatosis, el hepatocarcinoma, la atrofia amarilla aguda y la hepatitis fulminante. Lo que pasa es que acá en esta la evolución es muy rápida, ¿no? Conseguir donante o cadavérico reciente. Bueno, voy a salir. Doc, Sí. vio que en las causas de el hígado graso durante el embarazo, que era un signo de pregunta, que no sabíamos bien las causas. Recién La causa. las causas, que usted dijo que no hay una causa específica, digamos. Consulté. No se conoce el mecanismo, no se conoce por qué. ¿Te conoce? Recién consulté, por eso. ¿Con quién? Con mi papá, ¿Y qué dice? ginecólogo obstetra. Sí, ¿qué dice el doctor? Que puede ser debido a una eclampsia o preeclampsia, puede ser también por un síndrome de HELP, o que... No, perdón, eso es otra cosa. Coméntele a su papá que yo puse causas de insuficiencia hepática aguda. Estaba el HELP, la eclampsia, pero esas son entidades conocidas, ¿sí? Diferentes a la atrofia amarilla aguda, donde no hay, digamos, no se parece a ninguna de ellas. Por ejemplo, las convulsiones, la gestosis gravídica, es decir, la gestosis gravídica es un cuadro que se produce en el tercer trimestre del embarazo, caracterizado por edemas, ¿sí? No hay fallo hepático. Hay edemas, ¿sí? Hay hipertensión arterial y hay microalbuminuria, y hay hipoaluminemia. La gestosis del embarazo. Cuando se le suma convulsiones, se conoce con el nombre de eclampsia. Es una patología, digamos, que tiene un sello propio, lo mismo que el HELP. Ahora, en la atrofia amarilla aguda, el por qué se produce y el mecanismo fisiopatológico no está dilucidado. En cambio, la de la eclampsia, el HELP, ahí se conoce más. Ese es el tema. Vamos a volver a ver la insuficiencia hepática. El hígado graso agudo del embarazo es una entidad que tiene características propias. ¿Ah?
Los diagnósticos diferenciales son con estos otros cuadros que pueden dar también un daño hepático y acumulación de grasa en el hígado y una insuficiencia hepática fulminante, y se conoce la causa, hepatitis viral, la inducida por drogas, el síndrome urémico hemolítico, que es otro cuadro, la púrpura trombocitopénica trombótica, y la preeclampsia con síndrome HELP. Son cuadros donde la fisiopatología se conoce un poco mejor, aunque también, como siempre, la biblioteca dividida, uno postula una teoría, otra. Pero el hígado graso agudo del embarazo, digamos, es una entidad diferente a esto. Ese es el tema. Bueno, de todas maneras, coméntele al doctor, a su papá, y esto yo lo voy a poner en la plataforma, de manera que podría comentarle, digamos, o mostrarle esto, o comentarle que la insuficiencia hepática aguda que se puede dar lugar en el embarazo, la insuficiencia hepática aguda que se puede dar lugar en el embarazo, ¿sí?, corresponde a estas entidades que son bastante bien definidas y conocidas, por trombocitopénica trombótica, donde aparecen, digamos, un descenso muy importante de las plaquetas y hay trombos en la microcirculación, el síndrome urémico hemolítico, en ciertas virosis. Todo esto nos puede dar una insuficiencia hepática aguda. Ahora, en general, estas insuficiencias hepáticas no cursan con el depósito generalizado de grasa que se observa en este cuadro y que incluso se lo llama atrofia amarilla aguda del embarazo. Atrofia amarilla aguda del embarazo. ¿Ah? Anatomía patológica diferente de un paciente que muere por alguna de estas circunstancias. Esta no, porque en general esta es benigna, pero el HELP o la púrpura, estas me dan una insuficiencia hepática que puede ser mortal. Cuando uno hace la autopsia, no encuentra la patente anatomopatológica que se encuentra en la atrofia amarilla aguda del embarazo. ¿Ah? Bueno. Son las 10 menos 10. Yo pensaba terminar antes para ir a festejar un poco, pero me voy a quedar en casa nomás en cuarentena porque la calle está peligrosa, como dice Serrat. Hay virus por todos lados. Bueno, ¿y en Santo Tomé? ¿Qué pasa con los virus en Santo Tomé? ¿Hay o no virus ahí? ¿Hay casos? ¿Eh? 12 casos. ¿Cuánto? ¿Morel? 13. 12 había la última vez que supe, 12 casos había, no sé. 12 casos. ¿Que están 13. donde? ¿En la 13, casa doctor. en Corrientes. No, en Corrientes sí, en Corrientes hay bastante. No, Doc, Incluso, en Santo Tomé hay casos positivos. ¿dónde? ¿En Santo Tomé? 12 casos positivos. ¿Y dónde están? 13, doctor. 13, bueno, uno más, uno menos. Pero ¿y dónde están? ¿En la casa haciendo aislamiento o qué? ¿O en el hospital están? Hasta donde sabía, ningún internado, solamente aislamiento en el domicilio. Internados no hay. Hasta donde sabía. En el centro de aislación, ahí en la Isla Morena, estaban aislados las parejas que llegaron primero, pero ahí parece que la regaron porque llegaron a Y bueno, el tema es que prepárense porque va a venir. En el interior está ocurriendo eso. Es decir, al comienzo fue resistencia, gravísima la cosa, porque todo de golpe, incluso falleció el jefe de terapia en el primer mes, un mes y medio de la pandemia. Ahora el tema está en el interior.
Y lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires, es decir, y bueno, y miren lo que está Santa Fe, Córdoba, Neuquén, es decir, se desparramó por todos lados, y eso es lo que uno espera de una pandemia, ¿no? La circulación viral, la gente en general no toma los recaudos, no. Estaba mirando esta noche otra vez el uso de tapabocas, parecería que es muy, muy importante, sin embargo uno mira gente que no respeta eso, ¿no? No respeta la distancia, ¿no? Ahora, ustedes me dicen, bueno, en algún momento, si no se extingue la pandemia, y bueno, digamos, la gente se va a infectar, sí, es cierto. Es decir, por lo menos un gran porcentaje, con síntomas mínimos, asintomáticos totalmente, en fin, todavía no se sabe muy bien los mecanismos de inmunidad innata, inmunidad celular, qué papel juegan los coronavirus que han provocado resfríos u otras enfermedades respiratorias leves, qué tipo de inmunidad cruzada puede haber, en fin. De todas maneras, ustedes son jóvenes, no van a tener problemas, pero traten de cuidarse para no contagiar a los mayores, ¿no? Bueno, nos vemos el jueves que viene, vamos a ver más, sí, casos en particular, vamos a ver casos en particular con el formato anterior. Les voy a dar, sí, una tarea para que interroguen al asistente sobre una mujer que consultó por ictericia. Van a hacer entonces el interrogatorio, van a buscar preguntas, van a buscar la mayor cantidad de respuestas posibles de la doctora Rosa, van a pedir por exámenes complementarios y van a utilizar el editor de texto, pregunta, respuesta a la doctora, pregunta, respuesta a la doctora, numeradas, cosa que yo vea cuántas preguntas hicieron y pueda tener, digamos, un concepto. Los dejo, que tengan muy buen fin de semana primaveral. No festejen mucho la primavera porque ahí pueden venir una ola de contagios. Tomen los recaudos con barbijo. Si van a acercarse un poquitito, bueno, todo platónico nomás. Nos vemos. Feliz día, Doc. Chao, gracias. Doctor. Feliz día. Gracias. Feliz día. Gracias.